Hoy día entonces vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que está en segundo trámite constitucional, como ustedes saben, para exigir la elaboración de un estudio de impacto ambiental en los proyectos que se generan contaminación lumínica en las zonas que se indican. La idea de este proyecto era votarlo en general y en particular, sin embargo, en particular porque es un artículo único, sin embargo el Gobierno me ha pedido la posibilidad de postergarlo por una semana, creo que no hay ningún problema, más el senador Promes no está, sería conveniente esperarlo y por lo tanto acordamos votarlo la semana siguiente y yo solo alcancé a consultar al Guido, así que podemos darlo por acordado, ¿de acuerdo? Y en este momento vamos a recibir del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta al director y astrónomo don Eduardo Hunda Sanzana. Muy bien, y también al abogado director en Derecho Ambiental, don Eduardo Astorga. Muy bienvenido, muchas gracias. Son sugerencias además del diputado José Miguel Castro, quien además ha sido el autor de la moción, por supuesto que corresponde. Eso sería, así que con mucho gusto pasamos a darle la palabra. Partimos con, como ustedes quieran, director del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Ya. Bueno, ante todo agradezco a nombre de la Universidad de Antofagasta y a título personal la invitación a poder exponer hoy día. Como introdujo la presidenta de la comisión, vengo del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, que queda en la región de Antofagasta, que es una de las regiones que tiene principal interés en la aprobación de esta iniciativa. Y pienso que desde esa particular posición puedo dar algunos antecedentes nuevos, aunque me voy a ocupar algunas láminas en hacer una introducción a cómo es la región en términos astronómicos y también hacer un breve repaso de la problemática. Lo primero es que creo que esta lámina es un muy buen resumen gráfico de la región de Antofagasta. Uno se imagina, ¿cierto?, el desierto rocoso, el cielo transparente, muy despejado. Sin embargo, el truco que tiene esta imagen, que está dividida en dos partes y que pareciera simplemente reflejar dos condiciones de día y de noche, o que el cielo está nublado y está despejado, es que en realidad la imagen de la izquierda fue tomada por la NASA en Marte y la de la derecha fue tomada por una empresa de astroturismo en la región de Antofagasta. Yo creo que eso ilustra cómo ya desde nuestra topografía regional estamos fuertemente conectados con la investigación del espacio y de cómo son otros mundos. Tenemos en la región el desierto que es más seco del mundo y que es más parecido a Marte, como atestigua científicamente la revista Science en el año 2003, que queda en una zona que se llama Yungay, que es donde, dicho sea de paso, la Universidad de Antofagasta tiene un observatorio, que es el Observatorio Coirama, único observatorio estatal en la zona norte del país. Tenemos también el telescopio más alto del mundo, a 5.640 metros de altura, que técnicamente es a mitad de camino hacia el espacio. Es el observatorio a mayor altura en el mundo. Tenemos en construcción el telescopio ahora más grande del mundo, el telescopio de 39 metros, el ILT en Cerro Armazones, algo así como 20 kilómetros de Paranal, que ustedes pueden ver en esta gráfica la escala de proyecto de que estamos hablando y cómo esto necesariamente va a generar un nuevo hito, un nuevo polo astroturístico, ¿cierto?, a nivel mundial, además de ser una instalación de clase mundial para el desarrollo científico. Pero ya que estamos hablando de las condiciones naturales de la astronomía para la región, los invito a echar una mirada ya no desde el suelo, sino que verla desde el espacio. Y es fácil en esta imagen reconocer a la región de Antofagasta por el detalle geográfico de la península de Mejillones, ¿verdad? Y vemos claramente la región despejada, siendo que en otras partes del mundo es claro que hay macizos de nubes que nos están ocultando la superficie. Y si yo no puedo ver de arriba hacia abajo, tampoco puedo ver de abajo hacia arriba. Esta foto, que podría ser una mera casualidad, la verdad es que si vamos a alguna otra toma hecha desde el espacio y buscamos la península de Mejillones allá a la izquierda, nos muestra que otra vez la región de Antofagasta está despejada y otra vez y otra vez. Prácticamente cualquier día que nosotros tomemos esta imagen desde el espacio, nos vamos a encontrar con exactamente el mismo resultado. La región de Antofagasta y buena parte del norte de Chile tiene estas claridades récords a nivel mundial de cielo, al punto que podemos llegar tranquilamente a 350 noches despejadas del total de 365 que componen un año.
A esto se añaden otros factores que es más difícil ilustrar gráficamente, pero que igual son importantes, como lo es la estabilidad atmosférica, como es la sequedad de la atmósfera para algunos proyectos, todo lo cual hace que estas condiciones sean singulares, únicas, y ponen sobre nuestros hombros una tremenda responsabilidad de protección, no solamente para el futuro regional y nacional, sino a nivel de la humanidad completa. Voy a mostrarles un gráfico que sintetiza un número que probablemente ya todos han escuchado alguna vez, y es que, dadas las condiciones anteriores, sabemos que se ha ido instalando cada vez más lo que estamos llamando capacidad de observación astronómica en nuestro país. ¿Qué quiere decir esto? Los espejos con los cuales se hace la observación astronómica son espejos de forma circular, de manera que podemos calcular su área, ¿cierto? Y calcular, bueno, cuál es el área de todos estos círculos que reciben información del espacio en el mundo y ver qué proporción se encuentra en Chile. Y vemos cómo, a medida que van pasando las décadas, esa fracción va aumentando al punto de que entre el 2020 y el 2030, con la inauguración del IRT, esperamos que un poco menos del 60%, pero podemos redondear al 60%, ¿cierto?, esté instalado en nuestro país. Sin embargo, si desagregamos esto, nos encontramos con que, en particular en la región de Antofagasta, tenemos un 40% de esa capacidad astronómica instalada en relación al mundo. Y eso hace que haya algunas zonas que sea particularmente crítico proteger. Y ha sido uno de los grandes motivadores que hemos tenido para buscar cómo fortalecer la protección de estos enclaves. A pesar de que he tratado hasta este punto de ilustrarles la noción de que en términos mundiales estamos muy bien, de que estamos hablando de proyectos récord, imbatibles, ¿cierto?, en comparación con el concierto internacional, eso no significa que sean proyectos invulnerables. Y de hecho, si tratamos de poner esto a una escala más bien doméstica, un recurso bien pedagógico es tomar una cancha de fútbol y poner sobre esa cancha de fútbol todos los telescopios del mundo. Y al hacer ese ejercicio, observen que todos los telescopios del mundo no hacen más que llenar la mitad de una cancha de fútbol. Y este es, sin embargo, el ojo colectivo con que la humanidad está observando el universo. De manera que si yo digo, como país, en mi país tengo el 60% de esta pupila y en la región tengo el 40% de esta pupila, obviamente que mi responsabilidad frente a todo el mundo, por siglos por venir, es gigantesca. Así como por una parte está el potencial de que Chile esté al centro de todos los grandes descubrimientos astronómicos y eso está garantizado, dadas estas condiciones, también pone sobre nuestros hombros, como ya he dicho, una tremenda responsabilidad. ¿Qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa que al observar la historia en otros países que han tenido antes condiciones igualmente excepcionales para la astronomía, vemos que por falta de una adecuada protección, esas condiciones se han perdido. Esto es Estados Unidos, en la década de los años 50, arriba a la izquierda, y ustedes pueden ver que tenía una gran cantidad de cielo oscuro apto para la astronomía, lo cual justificaba que efectivamente, si yo buscaba información sobre astronomía en aquellos años, como yo lo hice, yo nací el año 74, o sea, crecí con enciclopedias de los años 60, años 70, a mí me decían, bueno, el telescopio más grande del mundo, Monte Palomar, está en Estados Unidos, y estamos hablando de territorio continental estadounidense, porque eran estas las situaciones que todavía se manejaban, ¿cierto?, como el estado del arte del conocimiento a nivel mundial. Pero ya había alarma por cómo estaban cambiando estas condiciones, y lo cual fue demostrado al observar la gráfica en los 70, en los 90 y cómo está proyectada hacia el 2025. Vemos que por falta de una política de protección, por falta de una buena planificación del desarrollo de las ciudades, esto terminó generando que esos cielos finalmente se volvieron inútiles para la astronomía. Y eso es lo que también justificó desde el punto de vista de los grandes organismos científicos estadounidenses, europeos, de todas partes del mundo, decir, bueno, ya no podemos mantenernos en el hemisferio norte, tenemos que ir a otras latitudes donde estos cielos aún se encuentren vírgenes y allá también colaborar en impulsar políticas de protección, que es lo que estaba pasando en Chile. De hecho, si vemos el panorama ya no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial, esta es una imagen relativamente actualizada, ustedes pueden ver que en general el hemisferio norte se encuentra iluminado, mientras que las grandes reservas de cielo oscuro están en el hemisferio sur. Ahora, ¿por qué Chile y por qué en otros lugares? Bueno, por las imágenes satelitales que les mostraba antes, o sea, cielo oscuro no significa cielo despejado,
en algunos lugares donde hay cielo oscuro y cielo despejado, eso no implica estabilidad política. Eso también es algo importante que los organismos que han llegado a Chile han ido considerando en el tiempo, porque mucho de esto en realidad termina siendo un ejercicio de tratar de adivinar el futuro. Es decir, en base a lo que yo he visto que ha pasado antes, ¿qué va a pasar en los siguientes 50 años? Yo estoy llegando con mis 1.500 millones de dólares de mi proyecto astronómico acá a Chile. Y tengo que garantizarle a los estados que pusieron el dinero que durante los siguientes 50 años esa va a haber sido una buena inversión. Y eso entonces es una decisión que se toma no solamente en base a las condiciones naturales, sino también en lo que se vea cuál es el clima político respecto a este tema en particular. ¿Qué es la contaminación lumínica como tal? Ustedes ya han tenido en otra sesión excelentes definiciones al respecto, así que no voy a volver a detallar tanto, pero me pareció que era bueno en un caso práctico mostrarles cómo esto afecta a la observación astronómica. Ustedes pueden ver, este es el Observatorio Coirama de la Universidad de Antofagasta, dicho sea de paso. Ustedes pueden ver aquí a la derecha el efecto que hace una mina vecina que tenemos, que es la mina Aguas Blancas, se encuentra a unos 7 kilómetros del observatorio. Y es claro que en ese sector yo no estoy pudiendo ver las estrellas cerca del horizonte. Mientras que si me voy más o menos a la misma altura, pero en la otra dirección donde no tengo esa mina, las estrellas sí las veo hasta cerca del horizonte. Eso quiere decir entonces que si yo me imagino el cielo como una especie de torta que yo le estoy ofreciendo a quien va a traer su proyecto astronómico a Chile, en la medida en que yo dejo que la contaminación lumínica crezca, le estoy sacando bocados a esa torta. Le ofrezco cada vez una torta más pequeña. Si bien hoy día el problema puede estar relativamente bajo control, lo que nos preocupa es la evolución. Y ya voy a llegar a eso en unas láminas más. Desde el punto de vista de las ciudades hay un mito que es bueno abordar, porque cuando se conversa con representantes del mundo político, yo sé que uno de sus deberes es conversar con las personas que los eligieron, y las personas que los eligieron a veces tienen sus propias ideas respecto a estas temáticas. Y me ha tocado en Antofagasta muchas veces enfrentar la noción de que controlar la contaminación lumínica es equivalente a pedir que las ciudades se encuentren oscuras, tener calles más inseguras, más propensas a la delincuencia. Y la verdad es que eso es simplemente una noción errada y poco actualizada de la temática. Las calles oscuras son resultado simplemente de un mal diseño de iluminación y no de las políticas de control de la contaminación lumínica. De hecho, ustedes pueden ver en esta imagen algo que por sí solo ilustra que eso es una idea equivocada. Esto es un recambio de luminarias en Los Ángeles de hace algunos años. Yo creo que si ustedes tuvieran que escoger caminar de noche por una de las dos calles, y les pregunto cuál sería la calle que preferirían, la de izquierda o la de la derecha, se me ocurre que todos quieren la de la izquierda, pues se ve mucho mejor iluminada, ¿verdad? Bueno, la de la izquierda es la que tiene el buen control de la contaminación lumínica, la de la derecha no. Entonces, es claro que controlar la contaminación lumínica no implica voy a tener mi calle oscura y no voy a ver nada. Y ahí hay todo un tema técnico que es bueno hablar con quienes finalmente toman estas decisiones de cómo se escoge la luminaria que voy a poner y cómo las distribuyo, qué potencias uso, todos esos detalles técnicos que finalmente se ven a nivel de las municipalidades, que finalmente logran ese resultado que la gente a veces atribuye a la presión de los observatorios o de los astrónomos, ¿ya?, por lograr este cambio. Sin embargo, uno de los temas de mi presentación es mostrarles que incluso si dejamos a la astronomía fuera de esta ecuación, el tema de la contaminación lumínica debiera de todos modos importarnos. Y una manera en que se los ilustro, bueno, es precisamente con esta imagen, porque les dije, este es un recambio de luminarias en Los Ángeles. Y si les muestro esta otra imagen, esto es Milán. Estamos hablando de ciudades que no tienen presión de un paranal vecino que les diga, oye, necesitamos que cambien las luces para poder observar mejor. Esto muestra que las ciudades donde se están haciendo estos cambios de luminarias en todo el mundo, una gran motivación que han tenido ha sido simplemente eficiencia energética. De manera que un tema meramente económico, de ahorrar recursos públicos para poder usarlos en cosas que probablemente son más útiles que alumbrar en direcciones donde nadie va a observar o producir luz que el ojo humano va a ser incapaz de ver, o hasta no producir luz, sino que producir calor, porque las antiguas luminarias ocupaban 95% de la energía en producir calor en lugar de luz. Entonces, obviamente,
no necesitamos que esté la astronomía de por medio para darnos cuenta de que es una decisión muy sensata hacer esos cambios de luces. Sin embargo, y sigo en Milán, cuando se hizo este cambio hace algunos años, nos encontramos que después de cambiar las luces, ustedes pueden ver que la emisión de luz detectada desde el espacio, desde arriba, es mayor que la lámina anterior. Y uno dice, pero ¿cómo? Si me están hablando de que este cambio de luminarias debería haber controlado la contaminación lumínica. Bueno, hay un tema. La luz que yo ocupo en los recambios de luminarias puede ser luz cálida o puede ser luz fría. Y cualquiera que hoy en día haya ido a Sodimac a comprar una ampolleta para su casa se da cuenta de que le venden, ¿cierto?, la luz blanca fría o la luz blanca cálida. La importancia de eso cuando lo estoy ocupando para iluminación ambiental en exteriores es que nuestro cielo no es neutral al respecto, sino que nuestro cielo tiene una predilección por la propagación de la luz azul. La dispersión de luz azul es muchísimo más eficiente, como lo prueba el hecho de que el cielo es azul. Si no fuera así, el cielo sería de algún otro color, ¿ya? Pero el hecho de que lo vemos azul significa que es mucho más eficiente para propagar ese color que cualquier otro, de manera que si yo en la noche ahora instalo una luz blanca fría que tiene una fuerte componente azul, lo que voy a hacer es también propagar mucho el efecto de esa luz en todas direcciones, y no solamente en la dirección en que a mí me interesa finalmente observar el efecto. ¿De qué manera importa eso? Importa desde el punto de vista de la ciudadanía, bueno, por varios factores, pero uno que hace tiempo está llamando la atención es que hace alrededor de 15 años se descubrió un nuevo tipo de célula en el ojo humano. Todos los que hemos estudiado biología en el colegio sabemos que hay conos y bastones, ¿verdad?, que más o menos regulan la visión humana. Bueno, hay un nuevo tipo de célula que se descubrió en el 2003, ¿ya?, que se llama célula ganglional retinal, si no me equivoco. Yo no soy biólogo, pero más o menos el nombre que tiene. ¿Cuál es la función de esa célula? Básicamente retroalimentar al cerebro respecto a la presencia de luz, de manera de decidir en qué momento del día estamos. En el fondo es una especie de reloj biológico para regular nuestros ritmos circadianos. Lo que eso produce es que en la medida en que yo detecto más luz azul, entonces mi cerebro tiene más la sensación de estar de día y mantiene andando los procesos del día en lugar de los de la noche, con la consiguiente alteración de algunos ciclos de producción de hormonas y otros compuestos químicos en mi cuerpo. Uno de ellos, de los cuales ya han oído ustedes hablar, es la melatonina, que es un agente antioxidante, es un agente que, bueno, regula los ritmos de sueño, es un agente que también es un anticancerígeno natural. Y de eso hemos llegado a que hay varios estudios recientes, este es del año 2016, en que si nos saltamos a la conclusión, nos encontramos con que la luz artificial en la noche está significativamente correlacionada con todas las formas de cáncer, de pulmón, de mama, de colon, de próstata de manera individual, y recomienda que se tomen medidas inmediatas para limitar esta luz artificial nocturna en las ciudades principales del mundo. ¿Perdón? Y en las casas. ¿De quién es esta conclusión? Esto es de un científico que se llama Redwan Al-Nagar, pero este es uno de varios estudios. O sea, estoy poniendo de la literatura médica, ¿ya?, uno de tranquilamente decenas de estudios que están publicados en el último par de años, confirmando una y otra vez la misma conclusión. Este otro es del 2018, de la Universidad de Barcelona, ¿ya?, y llega nuevamente a lo mismo. Dice el cáncer de próstata, el cáncer de mama, están correlacionados con exposiciones estimadas altas a la iluminación artificial nocturna en el sector enriquecido en el azul. Esa es la evidencia con la que nos encontramos hoy día, que obviamente tiene mucha importancia a efectos de estimar los efectos de la salud humana finalmente, a producto de que esté enriquecida esta iluminación artificial de noche. Y eso no nos afecta solamente a nosotros los seres humanos. Este año, 2018 también, se ha publicado otro estudio en Nature en el cual se propone, por la evidencia que existe hasta ahora, que esto también está afectando a otras especies animales. O sea, nosotros estamos preocupados de nuestra falta de protección contra ciertas formas de cáncer, también le estamos haciendo lo mismo a otras especies animales. Finalmente, para redondear los argumentos, aunque he pasado por temas de ciencia, de educación, de salud, de ecosistemas, no es menor la importancia que la astronomía tiene en las distintas estrategias regionales de desarrollo de nuestro país.
En particular en la región de Antofagasta, si uno analiza la estrategia que aún está vigente hasta el año 2020, la astronomía aparece como una actividad proveedora de servicios para la industria local, como algo que tiene importancia para desarrollar nuevos polos de turismo de intereses especiales, y esa es una noción que se refuerza en la Estrategia Regional de Innovación. Se vuelve a hablar del tema de industria de servicios y turismo de intereses especiales. Estamos a puertas, el 2019, de escribir la siguiente Estrategia Regional de Desarrollo. Tuve una reunión con el intendente el día viernes, de hecho me invitó a participar en la comisión técnica que va a retroalimentar información a esta estrategia regional, y eso mismo hace que hay gran atención respecto a la discusión que está teniendo lugar en este momento en el Senado, porque el resultado de esta discusión y el éxito de esta moción es algo que probablemente va a tener un efecto muy grande en la importancia que se le dé a la astronomía en esa estrategia regional. La protección, por ejemplo, de algunas zonas especiales de la región de Antofagasta en el Plan Regulador de Ordenamiento Territorial para su uso astronómico es algo que necesariamente se ve muy influenciado por una decisión favorable en la ejecución de esta ley. Resumiendo entonces, nos encontramos con que la contaminación lumínica nos importa por ahorrar energía, cuidar la salud de la población, cuidar ecosistemas desérticos y costeros, diversificar economía, mantener ventajas en educación científica. Y fíjense que hasta ello no les estoy hablando de ciencia astronómica. O sea, incluso si los observatorios se fueran, estos temas creo que deberían seguirnos importando como comunidad. Dicho todo lo anterior, ¿cuál es el estado del problema? Y esto es lo que de alguna manera abrió las inquietudes respecto a todo esto. Estas son gráficas que ilustran cómo ha evolucionado la contaminación lumínica en la región de Antofagasta entre el año 1997 y el año 2014. Cabe hacer mención a que hacer comparaciones más frecuentes de estas gráficas probablemente no sería muy exacto, porque hay variaciones estacionales, hay variaciones de situaciones locales, no sé, una empresa se abre, se cierra, etcétera. De manera que hacerlo con la separación en el tiempo con que lo estamos haciendo acá es la mejor estrategia. Y eso nos muestra que evidentemente el problema ha ido en aumento. Y sin embargo, como pueden ustedes observar por los años que están representados ahí, esto ha ocurrido durante el tiempo de vigencia de la norma existente. Mi propia experiencia personal, llegando a la región de Antofagasta a trabajar el año 2005, fue creer que el problema estaba solucionado con la norma de contaminación lumínica. Y sin embargo, al par de meses, a mí me tocó, como parte de mi trabajo, comenzar a ir a armazones. Yo iba con estudiantes a trabajar allá, donde hoy se construye el ILT. En aquella época, ir a armazones de noche era hasta peligroso porque no se veía absolutamente nada. ¿Ya? Ir en noche de luna nueva no había absolutamente ninguna fuente de luz artificial. 5 años más tarde, mis estudiantes y yo éramos capaces de percibir los haces de luz de la ciudad y de empresas cercanas. Y eso a mí no me hacía sentido. ¿Cómo podía estar pasando eso si es que esta norma estaba vigente? Y bueno, el hecho es que al observar quiénes son los agentes contaminantes y tratar de entender cómo es que opera la norma, me ha permitido llegar a la conclusión de que en la práctica su influencia es más o menos débil. Hay problemas de falta de recursos para ejercer una buena fiscalización, hay problemas de la cantidad de situaciones ambientales que debe ver el mismo organismo que está a cargo de la norma, de manera que suele tener 300 casos que ver antes que este. Entonces, incluso si alguien se anima a hacer una denuncia y gatillar un proceso de fiscalización, porque no opera proactivamente, opera reactivamente la norma, entonces lo más probable es que en años no vea el resultado de su gestión y luego todavía tiene que enfrentarse que se trata de empresas mineras grandes, que tienen poderosos equipos de abogados. Entonces, la verdad, no es una batalla que un ciudadano común y corriente va a poder estar dando, que un académico de una universidad va a poder estar dando, y eso hace que el status quo que encontramos es algo que con la normativa actual no parece tener expectativas claras de solución. De ahí que, en mi opinión, se necesita esta modificación, que en lugar de reaccionar se adelanta. Y yo creo que desde el punto de vista económico es muy claro que es mucho más barato en la etapa de diseño tomar la decisión de ocupar las luces correctas, orientarlas correctamente, que una vez que ya está todo construido empezar a arreglar. Termino mi presentación con una buena noticia, y es que
la sensibilidad que hemos ido generando respecto a este tema finalmente ha ido atravesando incluso a otras áreas de la academia, al punto que, dada la necesidad de buena información satelital para poder hacer una correcta fiscalización, no podemos, creemos los académicos, estar continuamente dependiendo de estos estudios que con desfases de 4 o 5 años llegan hechos por algún grupo italiano o algún grupo estadounidense, sino que queremos generar esta información en Chile y poder hacerlo con una mayor frecuencia de manera de ver cómo este problema evoluciona. Y el senador Girardi, que bueno, en este momento no se encuentra en sala, pero últimamente el tema que él tiene es lo del programa espacial satelital chileno. Se informó en una reciente visita a Antofagasta que los académicos identificamos como proyecto focal del esfuerzo satelital de desarrollar una constelación de satélites chilenos actualmente, hacer un monitoreo satelital de la contaminación lumínica. Ese es un esfuerzo que pretendemos a nivel de proyecto completar dentro del siguiente año, de manera que el primer desarrollo chileno tenga como función ver cómo evoluciona este problema y proveer datos y herramientas para su protección, para su control. Los dejo con esta lámina. Esta lámina lo que hace es volver a la comparación de imágenes anteriores. Les muestra los años en una escala de tiempo, ¿cierto?, en que la norma estuvo operando desde el año 97 hasta ahora, esperando que, ojalá ahora el 2018 o temprano el 2019, no conozco los ritmos de esto, tengamos una protección mucho más fuerte que la que existe hoy. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo la presentación entonces de don Eduardo Hunda Sanzana, del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Dicho eso, le pasábamos la palabra al abogado y doctor en Derecho Ambiental, don Eduardo Astorga. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Mi intervención, que es muy breve, apunta fundamentalmente a hacer algunas precisiones técnicas, jurídicas al proyecto de ley, de manera de salvar algunas inexactitudes en el texto y hacerla más coherente con el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno. Ahí está. Pasemos a la presentación. Cerremos esto. Aquí, ¿no? Ahí abre. Ahí está. Abrámoslo completo. La primera observación de carácter general dice relación con los antecedentes del proyecto. Al inicio del proyecto habla dice ahí, en nuestros días los proyectos no consideran dentro de su evaluación de impacto ambiental los efectos que las emisiones luminosas pueden traer para el desarrollo de la astronomía. Eso puede ser parcialmente cierto, sin embargo, el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental establece que cuando se elabora la línea de base de un proyecto de actividad, que da origen a la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental, se deben recabar, por supuesto, y considerar una serie de atributos relevantes de la misma, de su situación actual, como aparece ahí, de su evolución, etc. Yo no lo voy a leer esto, pero un resumen diría que en el medio físico hay que caracterizar y analizar ciertos aspectos, y dentro de ellos está la atmósfera, como el clima y meteorología, y habla de la calidad del aire, los niveles de ruido y la luminosidad, la intensidad de los campos electromagnéticos, etc. Es decir, el componente luminosidad está previsto en el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental como componente de la línea de base y, por lo tanto, de un efecto o de unas características del cual los proyectos de actividades deben hacerse cargo. Eso no significa que está en el artículo 11. Sigamos adelante. Yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que dijiste. Ahora, el proyecto de ley es un artículo único que habla de, primero, incorpora una letra extra al artículo 11 de la ley, una letra G, y dice contaminación lumínica en zonas de desarrollo astronómico. Quiero detenerme brevemente en el concepto de contaminación. Es decir, primero decir que parece del todo razonable que los impactos lumínicos sean un criterio adicional que oriente la realización de un estudio de impacto ambiental.
en la medida que, por supuesto, se trata de un efecto significativo a fin de resguardar la actividad astronómica del país. Habrá que establecer en el reglamento qué es lo que es un impacto significativo para estos efectos. Lo que me preocupa, y es una definición técnica, lo que me preocupa es el concepto de contaminación. Porque existe contaminación lumínica cuando el efecto transgreda la respectiva norma de emisión. Hay una norma de emisión, la norma, el Decreto Supremo 43 del 2012, que, como vamos a ver, entra en vigencia para las fuentes existentes el 2019 recién, para las nuevas, pero in actum, que es una revisión del decreto que está vigente aún el 686 para el 98 y que es el decreto al cual tienen que en teoría resguarda las fuentes existentes. Pero volviendo al tema de la contaminación, y para ser coherente, la ley 19.300 con esta modificación dice que el concepto de contaminación, el artículo 2 de la ley, que es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía, combinación de ellos en concentración y permanencia superiores o inferiores superiores o inferiores según corresponda a la establecida en la legislación vigente. En esta lógica, como se destaca abajo, del sistema de evaluación de impacto ambiental, si las emisiones son superiores a la norma, el proyecto no hace estudio de impacto ambiental, el proyecto se va para la casa, el proyecto queda rechazado automáticamente, en forma anticipada. Por lo tanto, usar el concepto de contaminación como elemento, entre comillas, negativo, no me parece apropiado. Es decir, desde ese punto de vista, ¿cumple o no cumple? Habría que hablar, yo les traigo una propuesta de manera de hacerlo más viable, ¿no? Como decía, el Decreto Supremo número 43 establece límites de emisión, no de calidad, en la legislación chilena, y el artículo 6, límites de emisión de intensidad luminosa, y el artículo 7, límites de emisión de radiancia espectral. Y además, incluso, después vamos a ver, la Superintendencia de Electricidad y Combustible es la que certifica los equipos. Como les mencionaba, esta ley entra en vigencia completamente y para todas las fuentes el 3 de mayo del 2019, es decir, falta aún, y eso es un tema evidentemente preocupante. Entonces, como observaciones podríamos decir que en general los criterios del artículo 11 de la ley 19.300 son genéricos, aplicables a todo el territorio nacional, como concepto general, ¿no? Por lo que incorporar un factor local o regional existe un riesgo aquí que hay que considerar, abre la posibilidad de ampliar sin límite el artículo 11 de la ley. Eso no significa que no se incorpore, pero como letra separada, independiente de las otras letras del artículo 11, me parece preocupante. Tiene su riesgo, digamos, lo planteo desde ya. Es decir, de mi punto de vista técnico, profesional, lo procedente es la vía reglamentaria, incorporando este criterio del artículo 8 del Decreto Supremo 40 del 2012 del Ministerio de Ambiente. Como yo entiendo que no estamos dentro de la potestad reglamentaria del Presidente de la República, sino en el Senado. En subsidio de eso, habría que incorporarlo en la letra D del artículo 11 de la 19.300, generando el mismo efecto, y que dice la localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, y ahí agregar observatorios astronómicos con valor científico y o turístico susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. Esta incorporación, evidentemente, contendría los efectos sinérgicos y acumulativos de fuentes lumínicas que existen en las inmediaciones y que cumpliendo normas de emisión, sí transgredan una situación de calidad que eventualmente puede ser perjudicial para los observatorios astronómicos. Es decir, la propuesta es incorporarlo, en definitiva, al artículo 11, pero en la letra D, como un componente más.
Finalmente, hay que tener presente, para todos estos efectos, que también existe un protocolo técnico para la norma lumínica de la Superintendencia de Medio Ambiente del año 2015, la resolución exenta número 136, que habla de dos partes. La primera define el protocolo de medición y certificación de luminarias que utilicen lámparas con tecnología de filamento incandescente y de descarga de alta intensidad, mientras que la segunda habla también del protocolo de medición y certificación de luminarias que utilice la tecnología de estado sólido, los LED. Es decir, la propia superintendencia se ha encargado entonces de buscar metodologías de medición y análisis para los equipos que generan contaminación lumínica. Es decir, no se trata de un tema que está entregado a la suerte, sino que ya existen regulaciones en esta materia. Destacar que las luminarias, como les mencioné anteriormente, están o deben ser autorizadas y certificadas por un laboratorio que cumpla las exigencias impuestas por la SEC, de acuerdo con lo indicado en el artículo 16 de este decreto, perdón, de este decreto supremo. Eso es, yo quería ser muy breve y apuntar fundamentalmente, en resumen, a que habría que eliminar el concepto de contaminación y hablar de efecto, como idea general, y luego, si es que se mantiene el proyecto de ley, incorporarlo no como una letra separada, independiente, de manera de no dar una señal a otras actividades económicas o científicas o culturales, etcétera, ¿no? De ir alargando este artículo 11, que está bien que se desagregue, pero mantener las letras que existen y como existen en todas partes del mundo. Son las 5 letras que existen en todas partes del mundo, 6 letras, salvo en el modelo norteamericano, donde hay un criterio más de ir a estudio impacto ambiental, y es cuando el proyecto genera conflictos ciudadanos. Pero nuestro modelo no es, el modelo nuestro es el europeo, y por lo tanto la idea es poder robustecer esa letra D e incorporar este proyecto de ley a esa letra, que sería un buen aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo, por su exposición, Astorga. Yo no sé si el diputado quiere agregar algo. ¿Ah? Sí, por favor. Primero que todo, agradecerle, señora presidenta, senadores, los invitados. Realmente agradecerle, señora presidenta, por tomar el guante de esta iniciativa. Se agradece mucho, sobre todo en zonas como las que vivimos nosotros en el norte de Chile, donde realmente es un tremendo potencial que tenemos. Aquí se quedó algo fuera del tintero y me gustaría podérselo explicar, senadores, para que ustedes lo supieran. El día de mañana la NASA ya está haciendo investigaciones de cómo llevar a cabo el Internet. Y el Internet del día de mañana va a venir vía aérea, va a venir vía satélites. Y la única forma de entrar por láser, que es por luz en el fondo, va a ser por los cielos prístinos y específicamente los que vamos a tener en Chile. Entonces, estamos pensando no solamente en estas inversiones de 7.000, 10.000 millones de dólares, estamos pensando también en el futuro del país y la capacidad también de ponernos a la vanguardia en estos temas. Así que yo creo que es un tema sumamente importante. Por supuesto que no es fácil incorporar una letra más, pero yo no entiendo por qué tampoco quizás dentro de esta conversación se podría dar quizás un articulado especial, y por Dios que nos hace falta un articulado quizás especial para zonas específicas con los problemas específicos. Nosotros no tenemos el problema de las celulosas allá, pero sin duda puede ser un problema importante en otras regiones de Chile, y por lo tanto no veo por qué empezar a abrir, y sobre todo ahora que viene toda la modificación del CIA, yo creo que podría ser importante, y por qué no este tema llevar la vanguardia y así permitirnos el abrirnos y ser un Estado y un Chile mucho más acogedor a los problemas medioambientales. Por supuesto que alguna indicación sería buena. Ahora lo que me parece extraño quizás es que el Ejecutivo no nos haya dado quizás alguna visión de cómo podría encajar o articularse o conversar mucho mejor con lo que ellos quieren hacer el día de mañana, teniendo en cuenta que este es un proyecto que tiene más de 5 meses tramitándose, y por lo demás, y ahí también doy las gracias a todos mis colegas en la Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad completa y absoluta, no solamente en la comisión, también en la sala. Entonces, dicho esto, y agradeciéndole, como le dije, señora presidenta, yo creo que lo importante es avanzar, no dejarlo atrás en ningún caso, porque como lo decía Eduardo Bunda,
¿Qué tan importante es este tema? Hoy en día el próximo satélite que vamos a tirar nosotros al espacio va a hablar de dos temas. Uno son para las regiones del sur de los incendios forestales, y hacia el norte contaminación lumínica. O sea, esa es la real importancia y hay que decantar esa importancia, creo yo, en la ley. La diferencia de tenerlo en la ley y una norma, bueno, ya nos hemos dado cuenta por las exposiciones que la verdad es que la norma no ha dado cuenta en ningún caso. O sea, no me extrañaría que nosotros podemos hacer la mejor norma el día de mañana y el día de mañana vamos a tener que seguir avanzando estas zonas que se están en el fondo avanzando hacia los observatorios. Lo que se consigue con la ley, creo yo, es lo siguiente: que el titular y el evaluador tengan clarísimo de que este es un problema real y lo tienen que pensar en términos de concepción del proyecto en sí. O sea, el día de mañana una norma no me va a decir cómo construir un edificio y que mi patio donde se está trabajando dé la espalda al edificio y el edificio le dé la espalda al centro astronómico. Eso no se consigue con norma, eso se consigue mediante la concepción de que debo considerar la contaminación lumínica en todo el proceso de mi evaluación ambiental y en todo el proceso de poder llevar a cabo mi proyecto. Es algo sumamente importante y por lo tanto yo creo y agradezco nuevamente, Presidenta, que ustedes estén tomando el guante y ojalá esto pueda salir votado con las modificaciones que haya que hacerle, por supuesto, lo antes posible, porque en el norte de Chile lo necesitamos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado, por supuesto. Yo creo que informé antes que usted llegara. La idea que teníamos en la comisión era haberlo votado hoy día en general, siendo un artículo de la general particular. Sin embargo, lo vamos a posponer una semana, por dos razones. Primero, no está el senador Proens y otro miembro más de la comisión, y queremos, obviamente, esperarlo, porque creemos que es mejor incluso si esto es aprobado por unanimidad, como me imagino va a ocurrir, a lo menos en general, a pesar de que es un solo artículo, pero creo que también va a haber que darle espacio. El Ejecutivo nos ha pedido una semana. Me gustaría darle la palabra al asesor legislativo para que nos explique un poco la posición del Ministerio de Medio Ambiente. Creo que es importante. Buenas tardes, Presidenta. Primero, plantear de que el tema de la contaminación lumínica tiene varias líneas de trabajo. El Ministerio, por un lado, está trabajando junto con el Observatorio y con muchas instituciones relacionadas con la materia para establecer normas y además establecer que las nuevas luminarias que se establezcan cumplan con la normativa y no solamente a través del LED, porque como han señalado muchos de los expositores, esto es un LED bueno y un LED malo en materia de contaminación lumínica. Por tanto, el Ministerio está trabajando fuertemente en mesa de trabajo con los observatorios y además con las municipalidades, que es un actor muy importante en esta materia, ya que ellos son los que están estableciendo en muchos casos ordenanzas en muchas zonas, especialmente de turismo científico, para regular esta materia. Por lo tanto, creemos que eso es un área que es muy importante potenciar, el tema porque por más de que la superintendencia tenga sus fiscalizadores, no dan abasto para fiscalizar temas lumínicos, ya que lo que se fiscaliza es la fuente y no, por lo tanto es muy difícil que haya un fiscalizador en cada, no sé, en cada minera o en cada, cuando se pueda afectar la luminosidad, o pueda la luminosidad afectar, ¿cómo se llama esto?, proyectos astronómicos. Por tanto, creemos que es importante que, por un lado, las municipalidades potencien su rol fiscalizador a través de ordenanza. Se está trabajando en una ordenanza tipo que se quiere establecer para algunas municipalidades. Por otro lado, entendemos que el proyecto de ley tiene un objeto que nosotros, que la misma ministra ha señalado que, ¿cómo se llama esto?, que apoya, ha estado en la zona, estuvo con el diputado también en la zona, y es una responsabilidad fuerte el tener el 70% de la capacidad astronómica del país. Por lo tanto, es importante regular el tema. Pero sí hemos visto, tanto en el profesor Astorga como en Iván Couso, quien expuso en la sesión pasada del tema, una crítica que va respecto a, uno, de no establecer una letra especial, sino establecer el tema en la misma letra D, y tengo entendido que los senadores también han estado proclives en realizar una indicación respecto al tema. Lo que sí queremos conversar este tema con el SEA, que es quien aplica la normativa. Entonces, el día jueves vamos a reunirnos con el SEA, vamos a plantearle esta propuesta de indicación que se está trabajando, para que ellos digan, como son los que aplican la norma, si esto permite aplicar y evaluar el criterio una vez que se evalúa el proyecto en el SEA, porque es importante que ellos, que son los quienes aplican la norma, nos digan que va a cumplir el objeto por el cual se está estableciendo. Pero entendemos que en paralelo esto requiere un trabajo mucho mayor, ya que en el mayo del otro año comienza a aplicar la norma para las fuentes existentes, no solamente para las nuevas. Por lo tanto, no solamente es importante establecer esta normativa para el futuro, sino que además para las fuentes existentes
y fiscalizar adecuadamente que se cumpla la norma hoy en día. Por lo tanto, por eso se pidió este plazo de una semana más para poder tener esta reunión con el SEA y ver si es que ellos están de acuerdo con esta normativa y si pueden hacer algún ajuste. Bien, ahora que se incorpora el senador Sandoval, reitero que el acuerdo inicial iba a ser votar en general hoy día. Sin embargo, el Ejecutivo nos ha solicitado una semana más, que lo estaba terminando de explicar justamente el asesor Rossi legislativo del Ministerio de Medio Ambiente, para que ellos quieren ajustar, digamos, ver bien el proceso y lo que implique, y por lo tanto hemos aceptado y hemos acordado de darle una semana más. Dar la palabra a la senadora Órdenes y después algunos probablemente comentarios para nuestros dos expositores. Gracias, presidenta. Saludar al doctor Unda Sanzana y al doctor Astorga. La verdad, acá hay dos senadores que venimos de la Patagonia, por lo tanto el tema a veces parecía más lejano, ¿no? Y quiero valorar esta iniciativa porque, claro, al principio la tendencia es pensar en el valor desde el punto de vista científico, de la capacidad que tengamos como país, también como imagen país, de tener un desarrollo científico importante en materia astronómica, que ya, a juicio personal, creo que es algo que ya está ocurriendo. Y hoy día creo que un buen aporte tiene que ver que ya no es solo el tema de astronomía, o sea, el impacto en la salud, el tema de eficiencia energética. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos como país también nos obligó también a ver con otros ojos la norma lumínica, porque no es la única presentación en que se ha planteado que efectivamente, a pesar de contar con una norma, no hemos alcanzado los estándares que esperábamos con esa norma. Y desde ese punto de vista creo que la ley tiene otro valor, que efectivamente hacer una evaluación ex ante, nos coloca en una etapa anterior y no empezar a corregir ni entrar en procesos de fiscalización que tampoco son viables en la práctica. Así que valorar eso, y la era digital es lo que viene, ahí hay que hacerse cargo, y el tema de Internet, si va a requerir cielos limpios, efectivamente podrá ser otro gran valor que tenga la región y en particular Chile. Así que solo valorar eso. La discusión inicial, yo recuerdo que era municipios versus astronomía y en realidad veo que no hay grandes contradicciones, o sea, tiene que ver con una ley, creo que va a ayudar en eso, socializar este tema y al final acordar temas como el tema de eficiencia energética, que yo creo que es otro de los grandes temas que de paso va a tocar esta ley. Así que solo esos comentarios. Gracias, presidenta. Muy bien. Yo le quería preguntar a don Eduardo Unda si podía explayarse un poco más, porque, a ver, en exposiciones anteriores, y para quienes no conocíamos mayormente este tema anteriormente, como que comenzamos a poder internalizar, digamos, el que efectivamente no se trata de decir que las luces LED no, sino que qué tipo de luz LED se está usando. Y esto es un tema que no solo es para la contaminación lumínica, llamémoslo así, para observación astronómica del espacio, sino que estamos hablando también efectos que pueda tener en la ciudadanía. Y yo quisiera que ahí se explayara un poco más, porque esa parte, digamos, de la dispersión y la intensidad más azul, yo creo que hay que conocerlo un poco mejor. La preocupación, si bien es cierto lo que dice la senadora Órdenes, que no hay una contradicción, o no debiera ser así, digamos, entre la contaminación lumínica y las municipalidades, pero es cierto, lo que hemos hablado en otras ocasiones, que los municipios están preocupados de la seguridad ciudadana. Y hasta ahora, cuando hablan de la seguridad ciudadana, por supuesto que es muy importante iluminar los espacios públicos. Y dentro de lo que llaman iluminar espacios públicos, a ellos les interesa lograr un objetivo que es bien importante, que las luces que instalan, que son luces LED, logren dar la mayor luminosidad posible. E incluso entre ubicación y ubicación, por decirlo así, digamos, entre un poste y otro poste, porque ahí me explicaba un alcalde, por ejemplo, estaba muy preocupado de la calidad de la instalación, que según él hay una tecnología china que no tiene la calidad que tiene, por ejemplo, una tecnología alemana, en la cual, a diferencia de la tecnología china, entre poste y poste consigue mayor difusión o extensión, por llamarlo así, de esta luminosidad, y eso para él era tremendamente importante porque justamente tenía un objetivo. Entonces yo creo que debemos como entender más el proceso, porque esto tiene que ver cómo logramos hacer de esto, ojalá, una política que ya escapa de solamente, yo sé el proyecto para dónde iba y la intención que tenía, pero yo creo que va más allá. La preocupación nuestra debería ser como país y como medio ambiente en general,
hacia el país, qué es lo que debiera hacer como una política lumínica que cumpla distintos objetivos. Hacia el norte, no seguir esta contaminación que evidentemente está afectando directamente, como dice usted, don Eduardo, la observación astronómica. Pero hacia el resto del país pareciera aparentemente haber un cierto choque de interés, digamos, entre mayor seguridad que buscan los alcaldes y sus municipios y cuál es la tecnología adecuada. Y si a eso le agregamos nuevos elementos, como nos plantea el diputado, digamos, los desafíos, digamos, en el futuro de lo que sería ya vía internet, pero por vía, digamos, aérea, por decirlo así. Entonces, es como muy importante conocer mejor. Y eso nos interesa que se desarrolle un poco más porque creo que también es muy importante lo que el Ministerio del Medio Ambiente se va a plantear, cómo va a trabajar cuando estamos hablando después del servicio de evaluación de impacto ambiental, qué es lo que realmente va a ser como exigencia y qué es lo que están pensando. Yo creo que eso es muy importante. Si pudiera usted explayarse más. Además que impacta, perdón, cuando yo le pregunté qué estudios respaldaban eso, porque las conclusiones de dos que nos mostró es muy fuerte en términos de salud, o sea, que directamente habla de cáncer u otras manifestaciones así de graves, creo que realmente es algo que uno lo menos que puede decir es bastante más allá que solamente la contaminación lumínica en el norte en relación a la observación astronómica. Y esto es lo que a mí me interesa también rescatar, no solo nos quedemos en aquello, que es muy importante de por sí, sino que también hablando en términos mucho más generales. Ok, a ver, parto por lo último. En este momento, yo no soy médico, okay, pero he tratado de hacer una cultura general apropiada en relación al tema. En este momento, como les comentaba delante, hay alrededor de 15 años de estudio respecto al efecto que este tipo de luz pueda tener sobre los ritmos que los seres humanos tenemos en nuestro día a día y lo que ello implica en términos de las protecciones naturales que tenemos contra algunos efectos negativos sobre nuestro cuerpo. Y como ocurre con muchas cuestiones, y no sé, voy a dar un caso que no tiene nada que ver con este tema, pero por ejemplo, hace un tiempo mucha gente se preocupaba del efecto que la continua exposición a los teléfonos celulares pudiera tener sobre el organismo humano. Y sin embargo, a pesar de ser una preocupación muy válida, con el paso del tiempo la verdad es que la evidencia médica no ha dado mucho sustento a esa preocupación. No. De manera que después de algunos estudios, en realidad, esa preocupación ha ido perdiendo piso. Acá lo que ha pasado es exactamente lo contrario. Si bien parte a un nivel de una inquietud, es algo que con los años no ha hecho sino ganar más y más y más evidencia a favor, estableciendo vínculos entre la exposición a mayor contaminación lumínica, particularmente de este tipo de luz blanco-frío, ¿verdad?, el que se reduzca la producción de estos componentes químicos en nuestro cuerpo y la mayor incidencia de ciertos tipos de cáncer. Les comento un caso que yo creo que es uno de los que más abrió los ojos de la comunidad médica a este respecto, y fue un estudio que se hizo hace alrededor de 10 años en Jerusalén, en un lugar que no había, digamos, preocupación por el tema de la contaminación lumínica en cuanto a su calidad astronómica, sino que había una mayor exposición natural no es la palabra europea, había una mayor exposición, digamos, cotidiana a la luz blanca fría de noche de ciertas trabajadoras de las fábricas, porque las fábricas, para sus operaciones, no sé, digamos, las personas que trabajaban en bodega, que tenían que quedarse acomodando la carga para distintas operaciones al día siguiente, trabajaban de noche, se veían continuamente expuestas a esta luz blanca fría, y ocurrió que por temas socioeconómicos había una gran cantidad de trabajadoras, más que trabajadores. Y entonces alguien empezó a hacer un catastro de la incidencia de cáncer de mama y vio que el mapa de la incidencia de cáncer de mama y el mapa de la exposición a la luz blanca fría eran casi iguales. Ya. Eso obviamente no es una prueba, pero es un indicio fuerte. Y eso es una de las cosas que ha motivado muchos otros estudios que, como lo que les mostraba, hoy en día no han hecho sino seguir confirmando que esta asociación parece existir. Entonces se está invocando un principio precautorio a nivel mundial que ha motivado varias decisiones, incluso de negocios. Si ustedes tienen iPhone, por ejemplo, ustedes ven que las últimas versiones del iOS vienen con un sistema que durante la noche le cambia la coloración de la pantalla de azul a un amarillo, ¿ya? Eso es
en base a esos avances científicos. Y lo mismo ofrecen un montón de otras aplicaciones digitales porque tratan de ser sensibles a que, bueno, no vamos a esperar 10 años a tener clara esta cuestión, siendo que mientras tanto podemos estar enfermando a nuestros usuarios. Es exactamente lo que estaba pasando a este otro nivel. En relación a lo primero que usted me consultaba, de nuevo, tampoco soy un diseñador de iluminación, pero nuevamente tengo una cierta cultura respecto a esto. El problema que hay con el diseño de la iluminación urbana, y se lo digo siendo una persona que vive en Antofagasta y vive en un barrio cualquiera, de manera que tengo los problemas que tiene cualquier habitante de Antofagasta, con la calle medio oscura y todo eso, tiene que ver con que muchas veces no se maneja correctamente a la hora de elegir la luminaria, la información técnica respecto al cono de luz que proyecta y al momento de decidir dónde instalarla, la frecuencia en la que debe usarse para la instalación de estas luminarias. De manera que hay varias soluciones que a veces se implementan sobre lo que ya existe. Es decir, si ya estaban las conexiones eléctricas y la frecuencia de los postes no es la apropiada, a veces un municipio dice, bueno, yo no voy a instalar nuevos postes, porque eso puede ser súper caro. Entonces van y simplemente reemplazan la luminaria, y la nueva luminaria quizás tiene un cono muy angosto, de manera que me ilumina justo debajo de donde está el poste y me genera unas islas de oscuridad. Y eso es algo que el ciudadano que va caminando por la calle, por supuesto, percibe como una situación muy insegura, ver lugares fuertemente iluminados, lugares muy oscuros, donde piensa que le puede pasar de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Tratar de diseñar de manera que la iluminación sea homogénea. Es decir, escoger sensatamente las luminarias de manera que tengan conos suficientemente amplios, de tal modo que estos se traslapen y me genera una iluminación continua a lo largo de toda la calle, o si esto por alguna razón no es imposible realmente replantearse la frecuencia a la cual estos postes están instalados, de manera de que finalmente se logre el efecto que la población quiere. También hay que jugar un poco con las potencias dependiendo del tipo de luz que se escoja. Nuestro ojo es un receptor que como tal es más sensible a ciertos tipos de luz que a otros, y entonces eso es un estudio que hay que hacer caso a caso dependiendo de cuál es la luminaria que yo voy a escoger, qué luz exactamente emite en términos del espectro de luz, versus la sensibilidad del ojo humano, y ajustar de esa manera la potencia a ser usada. Pero de nuevo, acá puede haber iluminación bien diseñada y mal diseñada, igual como puede haber amplificación de sonido bien diseñada y mal diseñada. Y cualquiera que ve un concierto en vivo y está expuesto a parlantes que están puestos a todo volumen y piensan que así tenemos la mejor calidad de música, se da cuenta que es una noción errada decir, ok, vamos a mantener un par de postes a los cuales le vamos a asignar toda la carga de esto simplemente aumentando las potencias. Hay obviamente un tema de diseño inteligente de iluminación en lo que yo creo que en muchas ciudades de Chile estamos lamentablemente al debe. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra observación. Si no, realmente agradecer a nuestro invitado. No sé si don Eduardo quiere agregar, don Eduardo Astorga, ¿quiere agregar algo más? El micrófono, perdón, tiene que venderlo. Estaba pensando en esto del séptimo criterio, ¿eh? Y hay un argumento más en favor de incorporarlo en la letra D, y que tiene que ver con la localización próxima. Porque el verbo rector no es contaminación como criterio. Ni siquiera lo usa la letra A, ¿no? Que habla de riesgo de la salud de la población. El verbo rector, o digamos, la lógica es que estas fuentes de contaminación o de efectos negativos están localizadas en o próximas. Ese es el criterio, en o próxima, y por lo tanto la letra D es la que precisamente se hace cargo de eso. Por lo tanto, el efecto de una norma de este tipo sería el mismo, incorporándolo, después de glaciares, borrando la coma, incorporando los observatorios astronómicos con valor científico o turístico. La idea, por supuesto, es sacar adelante, desde mi punto de vista, sacar adelante este proyecto, y lo que mis observaciones tienen por finalidad, esencialmente, blindar lo más posible y hacer lo más posible sea superatoria una vez que entre en vigencia. Eso es muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, entonces, nuevamente por haber concurrido, aceptado nuestra invitación. Como ya hemos aclarado, vamos a la siguiente sesión, esperar que el Ejecutivo nos traiga las indicaciones que le parece. Por supuesto, diputado, usted está invitado a la siguiente sesión.
y encantado de, ojalá, sacar adelante la votación. Muchas gracias. Sí, por supuesto. Solamente Adelante. para despedirme, dos cosas muy breves. Lo primero, agradezco la consideración que particularmente en esta temática se está dando a la voz desde las regiones. Queremos como universidades de regiones poder tener un rol más activo en lo que sea definir el futuro de nuestro país. Y creo que estamos dando una señal muy positiva a invitar a expertos de las distintas áreas, ¿cierto?, a poder dirigirse a ustedes en materias de su competencia. Y además aprovechar de contarles que en un año más, en noviembre del 2019, vamos a tener en Antofagasta la LARIM 2019. Es el segundo congreso astronómico más grande del mundo. Y asociado a la LARIM, terminando, se va a hacer una conferencia de protección de los cielos oscuros que va a traer a los principales expertos del mundo en relación a este tema. Creo que va a ser de esos momentos estelares en los cuales vamos a poder anunciar que nuestro país está fortaleciendo la protección de sus cielos, en base a también un mayor aumento de la conciencia respecto a la importancia de esta problemática. Eso en términos de la política internacional creo que es una señal tremendamente potente que puede realmente definir que a futuro sigan haciéndose el nivel y cantidad de inversiones que se han estado haciendo en materia de astronomía en nuestro país. Así que los invito en esto, desde mi humilde posición, a que entre todos tratemos de construir este futuro de Chile. Muchas gracias nuevamente. Sí, perdón, diputado. Gracias. Como no estuve al principio de la sesión, me disculpa, Presidenta, pero el vuelo se atrasó solamente. No sé si les llegó una invitación de Paranal a la comisión para ir a conocer el centro. ¿No les ha llegado? Ya, perfecto. Eso era todo. Que me dijeron que querían hacerlo extensivo debido a que fue la ministra Paranal. Le gustaría que ustedes, ya que están en el tema y ven justamente todas las aristas que estaba diciendo usted el día de mañana, pensar, qué sé yo, en la ley de vivienda de urbanismo, etcétera, etcétera, sería bueno que fueran a conocer esto. Se las haremos llegar. Gracias. Encantado, no hemos recibido la invitación. Cuando recibamos la invitación, yo creo que la comisión va a aceptar, porque además hay bastante interés y además tengo la sensación que ninguno de nosotros, los presentes por lo menos, ha estado en Paranal. Por lo tanto, no. Sí. Paréntesis que algo bastante menor, pero muy interesante igual, que el día viernes o sábado, ya ni sé qué día estoy hablando, pero no, fue el viernes. Se inauguró un telescopio en una comuna rural pequeña como Calle Larga. Pero esto es nada más que producto del deseo de poder abrirse paso a una comuna pequeña, rural, que casi nadie sabe ni dónde queda. Estoy hablando de la quinta región, por supuesto. Logró a través de un convenio con la Universidad de Bochum de conseguirse este telescopio, que ya tiene sus años, pero fue revisado, en fin, y se inauguró el día viernes. Y eso habla, y está presente, desde luego, un profesor, digamos, de ahí de la universidad, de la cual hizo la sesión del telescopio, pero además estaba presente el rector de la Universidad del Paraíso y una serie de personalidades del mundo científico, que era un gesto poder asistir a Calle Larga, de tener todo ese conjunto, digamos, de personalidades y autoridades, que además se valora porque este es el primer paso, porque ellos tienen un proyecto que fue aprobado por el Consejo Regional, que van a hacer un planetario 3D, digamos, y este va a ser como una tremenda, eso sí que es un tremendo proyecto bastante ambicioso que va a empujar nuevamente a esta comunidad, a esta comuna tan pequeña y rural como puede ser Calle Larga, que realmente motive alumnos, profesores, en fin, la cantidad de gente que llegó, público, más allá de las autoridades, los científicos, público común y corriente, que estaba fascinado con la sola idea de poder acercarse. Claro, cuando se inauguró esto todavía estaba de día, así que ninguno de nosotros pudo mirar. Había que esperar, digamos, que llegara justamente la noche. Pero lo quería poner como un ejemplo donde efectivamente a veces es la conjunción de gente que tiene sueños, voluntad, deseo de hacer cosas y que logra empalmar, digamos, con las conexiones o con la motivación. En este caso hay que agradecer a la Universidad del Paraíso, en la persona de su rector, el hecho de que tomaron en serio este sueño y ellos prestaron, por supuesto, todo el apoyo como para conseguir que finalmente culminara y se ha inaugurado este telescopio el día viernes en la tarde en la comuna de Calle Larga. No podía dejar de contarles porque es emocionante y son el tipo de acciones que de repente uno valora
de alcaldes que son capaces de tomar estas iniciativas. Y yo espero que le vaya bien con su proyecto 3D, digamos, astronómico, que es toda una instalación que pretenden hacer y que el gobierno regional hasta ahora los ha apoyado, así que es bien interesante. Muy bien, muchas gracias. Por haberse cumplido, se levanta.